tu buena palabra. Dígale, tu buena palabra. Tenemos hambre de ti, tenemos sed de ti, y tú conoces nuestra necesidad. Espíritu Santo, revela tu palabra en nuestros corazones y haz que se convierta en rema del Espíritu, para que seamos salvos, restaurados, sanados, reivindicados, restituidos y restaurados. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en medio de nosotros y le vamos a dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. En el Evangelio según San Lucas capítulo 5 y versículo 27 dice así, de la siguiente manera: después de estas cosas salió y fue y vio a un publicano llamado Leví. Leví también era conocido como Mateo, y sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, mire lo que le dijo el Señor a Leví: sígueme. Solo eso le dijo el Señor. Él tenía un gran cargo secular en el mundo, manejaba mucho dinero y ganaba mucho dinero. Los publicanos hacían mucho dinero y eran ricos todos. El pueblo no los quería, porque eran los que ajusticiaban al pueblo para que el pueblo cumpliera con sus impuestos. En otras palabras, los publicanos entonces, así como hay antiguos publicanos, los hay modernos o actuales publicanos, pero eran aborrecidos por el pueblo y el pueblo no los quería. Así que este hombre estaba en su trabajo, era como un banco. Es que la palabra banco o banca, el sistema bancario así nació, que ponían todas las monedas. Antes no se conocía el papel moneda, sino que se conocían solo las monedas de metal de distintas denominaciones. Entonces ponía el publicano o el banquero de aquel entonces su mesa, su banco, y ahí formaba las monedas en distintas denominaciones, y así era como se movía y movía el dinero, cobraba los impuestos y cambiaba el dinero, y ese era su trabajo. Pero qué palabra tenía el Señor en su boca tan poderosa, que cuando lo vio y le extendió la mano, le dijo a Leví, Mateo, sígueme. Y oiga lo que pasó. Una palabra le dijo, sígueme, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lo dejó todo. Y la Biblia no miente, lo dejó todo. Dejó el banco, dejó los tributos, lo dejó todo. Ya no pensó en eso, sino en que lo había llamado el mismo Dios de la gloria, y lo siguió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso fue lo que nos pasó a nosotros cuando Dios nos impactó con su palabra, que el Señor nos tocó, nos salvó, y dejamos todo, que no era nada, pues, comparado a lo que Él nos ha dado, y le seguimos. Qué poder tiene la palabra que sale de su boca, que uno no se puede resistir cuando Él lo llama.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Versículo 29 de Lucas 5:29. Y Leví le hizo, oiga eso, un gran banquete en su casa. Si lo busca usted en el griego, dice, le hizo un mega banquete en su casa. Fíjese que la casa de Leví no era cualquier casa, era la casa de un rico, de un poderoso, de un potentado. Era una casa hermosísima. Y era costumbre de esa gente hacer banquetes porque tenían mucho dinero e invitar mucha gente. Pero ahora que lo llamó el Señor, ya no llamó a los que antes invitaba, sino llamó a sus compañeros publicanos y le dijo: he encontrado a Jesús el Salvador. Y me habló de tal manera y me mencionó mi nombre sin haberme conocido y me dijo: sígueme. Y yo sentí un impacto en mi corazón y no me pude resistir a su llamado. Me levanté del banco de los tributos públicos, lo dejé todo y lo seguí. Quisiera invitarlos porque esta noche le he preparado un mega banquete en mi casa y quiero que ustedes asistan porque Él es el invitado de honor en mi casa y quiero que ustedes lo oigan y que ustedes lo conozcan. Quizá tenga misericordia de ustedes e impacte sus corazones con su bendita palabra. Le estoy parafraseando el mensaje. Entonces dice: y Leví le hizo un mega banquete y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Se llenó de publicanos la casa, porque realmente él se movía en el medio de los publicanos y los invitó. Pero mire la protesta de los escribas y de los fariseos. Cuando vieron que la casa se llenó de publicanos y eran detestables para los judíos, mire lo que dijeron: y los escribas y los fariseos murmuraban. Qué raro, esos eran murmuradores 100%. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Lo señalaron. Pero ahora viene la respuesta del Señor. Lucas 5:31, respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Le puede dar usted un aplauso al Señor Todopoderoso? Y a su nombre. Qué cosa más linda, hermano. Siempre va a haber ataque del enemigo hacia los nuevos convertidos, queriéndolos regresar otra vez al mundo, porque el diablo no quiere dejarlos libres, y el Señor ya los libertó. Pero es más poderoso el que nos llamó que el diablo que nos tuvo cautivos durante tantos años. ¿Dicen amén? Entonces, ¿cómo sería ese banquete? Yo me pongo a pensar, porque la Biblia, que no miente, dice un mega banquete, un gran banquete. Ahí había de todo para comer. Ahí habían sirvientes, meseros, cocineros, reposteros, de lo mejor, porque era un mega banquete. Y el invitado era un invitado súper especial.
Entonces yo tengo unos apuntes aquí que quiero leerles, que dice así, de esta manera. Dice en el diccionario expositivo Bain, dice la palabra megas, es de donde viene mega. O megas es grande, grandes, pero mega es grande en singular. Entonces, un banquete, mega banquete, es un banquete grande, de gran tamaño físico. Se traduce un enorme banquete. Oiga, hermano, qué tremendo. Dice en Apocalipsis 16:21, habla de grande, de enorme, respecto al granizo. Cuando cae el granizo, cae como que se hubiera desgranado algo mega en el cielo y cayera sobre la tierra. Es una lluvia de granizo, eso es mega. Entonces dice granizo, véanse también abundante, fuerte. O sea, ese mega banquete fue abundante, fuerte, grande, grandemente y mucho. Ahí había de sobra. Pero la comida no era comparable con la gloria de que haya entrado a la casa de un pecador arrepentido, la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cómo fue en su casa cuando usted se convirtió, si usted fue el primer convertido, la primicia de conversión en su casa, cuando su casa todos estaban apartados de Dios y usted fue el primero que el Señor salvó, y llegó usted con la noticia de haberse encontrado con Cristo. No sé cómo fue su experiencia. La mía fue extraordinaria, porque nosotros todos en familia éramos religiosos, idólatras, católicos, enseñados desde nuestra niñez a celebrar al patrono del pueblo, a la Virgen, a rezar el rosario, a hacer novenas. Todo eso se practicaba. Es más, en la casa de nuestros abuelos y de todos los antiguos que de la generación antigua, en cada casa había un cuarto. Las casas eran grandes, no como las de ahora. Las casas eran grandes y tenían 3, 6, 9 habitaciones. Lo único que no concordaba ahí era que había un solo baño con tantas habitaciones. Y ahora las casas modernas se hacen 3 dormitorios y cada dormitorio tiene su baño privado. Entonces antes, ya con 9 habitaciones y todas viviendo en una familiona grande, había que sacar tickets para entrar al baño y hacer cola. Pero así era, antiguamente así era. Y el baño no lo hacían, no lo diseñaban dentro del centro de la casa, sino que hasta en el sitio de la casa. Hasta lo último, en el último rincón de la casa. Así que el que tenía que salir en la noche para ir al baño tenía que encomendarse a Dios para que no lo espantaran o le apareciera un fantasma o un demonio en el corredor a la 1, a las 2 de la mañana. Y como antes se contaban tantas fábulas de tantos espíritus que aparecían. Y ahora, para contarle pues lo que era antes, que algunos no lo conocen. Pero lo que le ofreció ese recién convertido llamado Leví al Señor fue grande, fue extenso, fue abundante, fue de gran tamaño, fue hermano fuerte, fue mucho a los ojos de los hombres, y es lo que Dios se merece. Entonces yo le decía que cómo fue su experiencia cuando el Señor lo tocó a usted. Mi experiencia fue que cuando yo entré a mi casa después de haber recibido a Cristo,
Yo pensaba, ¿de qué manera le voy a contar a mi familia que me convertí a Cristo y me convertí al Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Qué impacto va a causar en ellos? Tal vez me van a vituperar, tal vez me van a aborrecer, tal vez me van a saber. Yo pensaba lo peor. Pero no pude callarme, aguanté 2 o 3 días, pero el día domingo, cuando todos estábamos en la mesa a la hora del almuerzo, les dije, quiero decirles algo. Yo me encontré con Jesucristo y tuve un encuentro con Jesucristo, y el Señor entró a morar a mi corazón y yo lo acepté como mi Señor y Salvador. Y la Biblia dice de que el que tiene a Cristo nace de nuevo, Él le perdona sus pecados y es nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y yo vi que cambiaron los rostros de todos y se me quedaron mirando. Mi padre ya no vivía, pero vivía mi madre y mis hermanos y los demás que vivían con nosotros. Todos se quedaron impactados. Y bendito Dios, mi madre tomó la palabra y me dijo, si eso te hace feliz y has tomado el mejor camino, pues que Dios te bendiga. Y ojalá que ese Dios que te salvó se acuerde también de nosotros. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Mis hermanos se quedaron espantados, no dijeron nada. Pero el Señor empezó a tocar uno por uno, y al año siguiente de que yo me convertí, al cumplir un año de convertido, toda mi casa estaba convertida a Cristo. Se convirtió mi madre en una campaña del evangelista Gigi Ávila. Se convirtió mi hermana mayor en una campaña del evangelista Gigi Ávila. Dios sanó a mi madre en esa campaña de un dolor que tenía en la pierna, que lloraba de noche y había que echarle pomadas y ungüentos y darle pastillas. Ni los médicos le podían quitar el dolor. Cuando recibió a Cristo, ella vio que una paloma blanca se posó sobre la cabeza del evangelista Gigi Ávila. Ella vio cuando descendió la paloma y se posó sobre la cabeza del evangelista Gigi Ávila. Mi hermana era miope, y en el instante que aceptó a Cristo, la miopía se le fue, se quitó los lentes. Ella sin lentes no miraba, estaba su vista arruinada. Y al quitarse los lentes, porque el evangelista le dijo, has sido sanado tus ojos, quítate los lentes, y se los quitó. Y yo me quedé impactado, porque nunca me imaginé que mi hermana se subiera a la plataforma donde estaba el evangelista. Y me dijeron los hermanos, tu hermana está subida ahí y Dios hizo un milagro en ella. Y el evangelista le dijo, mira para allá las vallas del estadio de Quetzaltenango, puedes leer qué dice allá. Y le señaló el punto y dice, Rayovac, la mejor pila. Y empezó a describir, y ella no miraba nada. Y el Señor la sanó en ese día, hermano, para la gloria de su nombre. Es que cuando el Señor Jesucristo entra a través de uno de nosotros a nuestra casa, eso va a ser una bomba. Eso ya no se puede parar. Es como una bola de nieve que va rodando y rodando, y entre más está rodando, más grande, y todo lo que encuentra a su paso lo arrasa. Ese es el evangelio de Cristo. El reino de las tinieblas no puede frenar el avance del evangelio. El evangelio es imparable, porque el Señor dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Ni las puertas del infierno, ni el mismo diablo, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni gobernadores de las tinieblas, ni nubes de demonios. Nadie puede parar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Mire qué cosa más tremenda la que pasó en la casa de ese hombre pecador
y amado Leví, que ahora era un seguidor de Jesucristo y que fue de testimonio a todos los publicanos de su pueblo y a todos sus amigos y conocidos. Fue luz, estaba en tinieblas, pero le resplandeció gran luz, mega luz. Bendito el nombre del Señor. Veamos otro pasaje, Juan 7:37 y 38. En el último y gran día de la fiesta se puso en pie el Señor Jesucristo y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjese que se puso en pie, y un comentarista dice en su comentario: cuando se puso en pie, se paró en un lugar elevado, en un estrado elevado, en un monte se paró, se subió y desde ahí abrió su boca y levantó su voz. Fue una proclama, y a gran voz dijo: el que tenga sed. No había micrófono, no habían bocinas ni equipo de amplificación, era a puro pulmón. Pero como tenía él, era Dios y la llenura del Espíritu, y el Espíritu se encargaba de llevar la voz, y la oían las multitudes que habían en Jerusalén en aquel día. Hay gente que dice: ¿por qué no predica usted el evangelio así platicado y hablado como un orador educado? Si yo fuera orador del mundo y de filosofía o de humanismo, entonces le dijera: buenas noches, hermanos, con mucha educación, aquí estamos para hablarles del Señor Jesucristo. Y tal vez usted hasta tendría que alargar el cuello para ver qué le está diciendo el orador. Los oradores del mundo que hablan filosofía y hablan humanismo, pues lo hacen platicado. Pero nosotros, el modelo que tenemos es el modelo del que se levantó y se puso en alto y abrió su boca y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, que de su interior fluirán ríos de agua viva, dijo el Señor en aquel día. Y todos, era el último y gran día de la fiesta, y en ese último y gran día de la fiesta, Él aprovechó para que toda la multitud escuchara el mensaje que Él quería compartir. Entonces, mire, ya le leí, en el último y gran día de la fiesta, eran 7 días de fiesta, y al terminar los 7 días, en el 8º día finalizaba con la celebración de lo que había sido la fiesta de los tabernáculos, donde cada familia judía hacía una enramada, un rancho con ramas de 5 árboles frondosos, árboles de olivo, árboles de ramas de palmera, de olivo, de árboles frondosos, de mirto, y creo que el otro es de arrayán. Esos son tipo de los 5 ministerios. Árboles frondosos son los apóstoles, árbol de olivo son los profetas, palmeras son los evangelistas, los más altos de estatura y que llegan con mejor proyección hasta los confines del mundo. Y así los cinco árboles de mirto, el pastorado, y no recuerdo el último, que era el de maestros. Pero hacían su rancho cada uno, y en 7 días celebraban la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las enramadas, recordando que en el desierto vivieron como extranjeros y peregrinos en tiendas en 40 años,
y que el Señor no los dejó sin comida, sin bebida y sin provisión. No se les desgastó el calzado, ni se les envejeció la ropa. La ropa creció con ellos, el calzado creció con ellos, y comían pan llamado maná que descendía del cielo, y bebían agua de la roca, y la roca era Jesucristo. Todo eso lo recordaban ellos en la fiesta de los tabernáculos. Y el Señor aprovechó que estaban celebrando la fiesta del final de la fiesta de los tabernáculos para hablar esa palabra: el que tenga sed, venga a mí y beba. No a la religión, no al fariseísmo, no a los escribas. El que tenga sed, venga a mí, venga a Cristo, porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire qué cosa más tremenda. Entonces le voy a leer un comentario para que usted se forme la idea de lo que era la fiesta de los tabernáculos y la celebración en el octavo día, que era una gran celebración cuando terminaban los 7 días de la fiesta de los tabernáculos. Gloria a Dios. Dice: el postrer día grande de la fiesta, o el último día grande de la fiesta, era el octavo día, según Levítico 23:39. Era el sábado, el último día festivo del año, y distinguido por ceremonias notables. El carácter gozoso en general de esta fiesta prorrumpía el último día en un regocijo ruidoso, particularmente en el momento solemne, cuando el sacerdote, como era hecho todos los días de la fiesta, traía un vaso de oro con agua del manantial de Siloé, que brotaba bajo la montaña del templo, y solemnemente la vertía sobre el altar. Entonces eran cantadas las palabras de Isaías 12:3, que decían: sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Yo no sé qué música le ponían a esa porción de ese salmo. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Cantaban alegremente, acompañados de música y de danzas y de fiesta. Dice que el sacerdote, con un vaso de oro, iba al estanque de Siloé. Siloé quiere decir enviado. Enviado en griego quiere decir apóstol. Bajaba y recogía aguas apostólicas del estanque apostólico, el estanque de Siloé, y esa agua la traía en el vaso de oro y la derramaba sobre el gran altar que estaba ardiendo en fuego en la presencia del Señor, como una libación y un sacrificio al Dios eterno, para recordar que Dios había sido fiel con su pueblo en el desierto por 40 años y les había dado agua de la roca, y la roca era Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y así la referencia simbólica de este acto, intimada en el versículo 7:39 de Juan, fue expresada. Tan extático era el gozo con que se efectuaba esta ceremonia acompañada por el son de trompetas. Oiga, era una fiesta que se solía decir que quien no había visto esto nunca había visto nada respecto al regocijo. En esta ocasión especial, pues,
Él ya había atraído sobre sí, el Señor Jesús había atraído sobre sí las miradas de todos por su poder sobrenatural y sus enseñanzas incomparables. Jesús se puso de pie, probablemente en un sitio elevado, y clamaba en alta voz como si hiciera proclamación a oídos de todo el pueblo, y decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Con ese mensaje estaba echando por tierra la ceremonia religiosa de los judíos, que durante 7 días habían hablado acerca del agua y habían hecho sacrificio de agua, sacándola del estanque de Siloé y llevándola en figura al altar. Era una figura, pero ahora ya no era figura, era el Cristo real y verdadero de la gloria, que decía: yo soy la fuente de las aguas. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él era la fuente del agua cristalina. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, con esto estaba echando por tierra todo el acto religioso, la liturgia que habían hecho los judíos, y estaba ofreciendo algo mejor. Aquellos tenían el cronos, tenían la letra, pero él tenía el espíritu y tenía el kairos, tenía el rema de Dios. Es distinto leer en la Biblia literalmente algo, que ese algo se convierte en un milagro poderoso, y de logos se convierte en rema. Los remas revolucionan la vida del hombre y de la mujer, porque con un rema Dios nos puede salvar. Con un rema Dios rompe el estancamiento de una congregación que ha estado estancada y no se puede desarrollar. Con un rema el Señor destruye la fortaleza del enemigo y nos da libertad, y se rompe toda opresión, toda maldición, con un rema que brote de su boca, como esta que salió ese día, que decía: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y no será como el rito de los judíos y de los escribas y fariseos. Tendrá una experiencia sobrenatural conmigo que nunca se le va a olvidar. Quedará grabada en su mente y en su corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo un día fui a recibir me invitaron para ir a una reunión cristiana a una iglesia en Quetzaltenango. No quiero decir el nombre, pero es una de las más antiguas iglesias cristianas evangélicas. Pero ahí no se mueve el Espíritu Santo. Pero ahí todo es así, religiosidad, y todo es logos, no hay remas. Todo es leer lo que está escrito, pero eso no se hace vida. Y ahí todos sentados oyendo al orador, y ese sí era orador, ese no era predicador, era orador. Y ninguno dice amén, ninguno grita gloria a Dios, ninguno aplaude, ninguno dice aleluya. Es más, en las paredes está una cartulina con rótulos donde dice: silencio, por favor, silencio. Si usted dice gloria a Dios, llega el diácono y le dice: por favor, compórtese. Ahí no puede decir usted gloria a Dios. Si en ese evangelio a mí me hubieran invitado para que me convirtiera, le juro que no me convierto en ese evangelio. Yo me convertí
Porque donde me invitaron a llegar por primera vez a oír el mensaje del Señor, se sentía el poder del Espíritu Santo, se movía la gloria de Dios, había revelación por el Espíritu, la alabanza era fluida, habían aplausos, habían gritos de júbilo, había una algarabía, porque Dios no está muerto, Él está vivo, Él no está enterrado, Él resucitó de los muertos y se levantó a los cielos. Dale un aplauso fuerte. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gloria y a su nombre. Por eso es que a nosotros nos llaman boyangueros, gritones, aleluyas, tortillitas, panderetas. ¿Qué no nos dicen a nosotros? Pero es porque somos boyangueros en verdad. Pero ya vio, aún los judíos que eran en el tiempo antiguo, dice que sonaban trompetas y era día de algarabía y día de fiesta, cuando el Señor tomó la palabra y dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Así que el Señor rompió con el tradicionalismo, rompió con la religiosidad. El Señor no tiene comunión con la religiosidad. El Evangelio de Cristo no es religión, es poder de Dios, dice el apóstol San Pablo, a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como estamos hablando de mega banquete, donde hay comida que satisface, donde hay bebida que apaga la sed. Créame que esto que vemos aquí, esa mesa hermosa, ese es un mega banquete. Porque habla de un mega Dios, de un mega Padre, de un mega Hijo Jesucristo y de un mega Espíritu Santo, más grande que lo que nosotros nos imaginamos. Él no puede estar en un escaparate ni metido en un templo de 4 paredes, porque la Biblia dice: el cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime y grande mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. ¿Cómo fue entonces que un Dios, mega Dios, mega Señor, pudo entrar en un corazón tan chiquito como el nuestro y una vida tan insignificante como la nuestra, y nos salvó? Y hoy tenemos a ese mega Dios metido en nosotros. Y por eso el diablo quiere atacarnos, nos ataca de todas maneras para ver cómo nos tumba. Pero no puede ni podrá, porque con nosotros está ese mega Dios, más grande y más sublime que los mismos cielos, y Él no ha perdido ni una sola de sus batallas. Entonces mire lo que dice aquí Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed, ¿de qué tienes tú y de qué tengo yo? El Señor le da bienaventuranza, y vamos a ver qué es la bienaventuranza. El Señor le llama bienaventurado al que tiene hambre y sed de justicia. Sabe que Dios en esencia es justicia, que en esencia es verdad, que en esencia es amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que si alguien tiene justicia en su ser, es el Señor. Y viene el Señor y se metió en nosotros, que éramos injustos, pecadores, hundidos en vicios, en pecados, en inmundicias, y nos limpia con su sangre y nos hace justos por su sangre. Cuando éramos llamados injustos, Él nos hizo justos.
Y a nosotros hoy no tenemos comunión con la injusticia, porque amamos la justicia, pero no de la tierra, sino la justicia de Dios. Porque viene el día en que Él vendrá con nosotros después de estar 7 años allá arriba en el cielo con Él. Vendrá a la tierra en su segunda venida y vendrá a tomar la autoridad y el dominio de la tierra para gobernar desde Jerusalén. Jerusalén será la capital del mundo entero y de todas las naciones, y Él gobernará con vara de hierro y tendrá sometidas a todas las naciones y a todos los que estén vivos sobre la tierra bajo de su mandato y bajo de su autoridad. Ahí no van a haber elecciones, ahí no hay quien diga que lanzó su candidatura, porque ahí quedó el Rey de Reyes y Señor de Señores, y reinará por 1000 años, y nosotros reinaremos con Él. ¡Aleluya! Hoy estamos viviendo una tristeza tremenda de ver lo que es la política en nuestro país de Guatemala. Da tristeza, da dolor, y ¿sabe qué otra cosa da? Da vergüenza que en Guatemala se observe esto en lo referente a la política. Guatemala está en pañales, no ha madurado. Por eso es que no hemos alcanzado el nivel que Dios quiere como otras naciones del mundo. Hay una nación que se llama la República Dominicana en el Caribe. Es una isla. Y yo he tenido la oportunidad de conocerla. Conozco Cuba y conozco Puerto Rico, de las islas del Caribe, pero no he tenido la oportunidad de ir a República Dominicana. La República Dominicana, todas las carreteras que van del norte a sur y de este a oeste, todas están asfaltadas y todas están de 4 vías. No tienen un aeropuerto como nosotros en Guatemala, un aeropuerto internacional. Tienen aeropuertos internacionales en varios puntos de la isla de la República Dominicana, hermano. Tienen una economía floreciente, no tienen pobreza, tienen un alto índice de evangélicos y de religiosos. Es un pequeño porcentaje. Es más, el evangelio ha proliferado a lo largo y a lo ancho de la isla de la República Dominicana. Las iglesias son florecientes y los ministerios son prósperos, y se ha desarrollado y tiene un turismo, hermano, que es su primer renglón en la economía, porque atrae miles y miles de turistas y de cruceros que vienen de todo el mundo y llegan a República Dominicana. Y es una nación, hermano, que no tiene la antigüedad de Guatemala ni de las repúblicas de Centroamérica, pero se supo desarrollar y supo, hermano, lograr lo que tiene y ha madurado. Nosotros no hemos madurado. Todavía nos siguen engañando con espejitos, con espejuelos de los que trajeron los españoles para engañar a nuestros nativos de la tierra de Guatemala, que les decían: si quieren uno de estos valiosos espejos, nos tienen que dar tanto pesado en granitos de oro. Y cambiaban los nativos el oro por un espejo, porque para ellos era un impacto ponerse un espejo enfrente y mirarse. Nunca se habían visto el rostro. Y así los vinieron a engañar con espejuelos y les desbancaron todo el oro que había en América. Se lo llevaron los conquistadores y dejaron estas naciones en vil pobreza. Pero seguimos siendo engañados con una gorra, con una camiseta, con un lapicero,
Cuando lo que necesita Guatemala es una renovación total, desde el fondo, desde las raíces. Matar toda esa planta maligna que ha dado tan malos frutos y contar con un futuro hermoso. Pero la iglesia vamos a orar para que se rompa la maldición en nuestra Guatemala y que un día podamos ver que Dios se acordó de Guatemala y derrotó a los enemigos, a los saqueadores y a todos aquellos que nos hicieron tanto daño, y levantó a alguien justo de corazón para traer una oleada de nueva gloria y bendición para nuestra tierra Guatemala. Guatemala tiene promesa de llegar a ser una potencia espiritual entre los países de América. Y vamos bien, porque ya hay un más alto índice y porcentaje de evangélicos que de religiosos en nuestro país. Las iglesias, hermano, se están desarrollando y cada día más gente y más gente se convierten a Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Jesucristo? Estamos sedientos de justicia, pero de la justicia no humana, sino de la justicia de Dios. Y esa es la que el Señor hace morar por su palabra en nosotros, para que aprendamos a ser justos y no nos gocemos como el mundo que se goza en cosas injustas sobre esta tierra. Hay muchos que se complacen en los miles de abortos que se producen a diario en nuestro país y en todo el continente americano y en todo el mundo. A nosotros nos da tristeza y dolor saber que los niños están siendo asesinados en el vientre de su madre, y a diario matan niños, varones y niñas, mujercitas que tenían ya según Dios un plan para habitar sobre esta tierra, y les cortan la vida. Esos son inocentes que están muriendo y su sangre clama a Dios por venganza. Por eso viene el día del Señor grande y terrible sobre la tierra. Pero para nosotros viene Él y en sus alas trae salvación, y saldremos de esta tierra y saltaremos como becerros de la manada y nos iremos con Él, porque esa es nuestra victoria y nuestra esperanza, que nos venga a sacar de esta tierra y nos lleve a la gran ciudad celestial, donde mora la justicia de Dios y gobierna la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que si tú tienes hambre y sed de la justicia de Dios, recibe la palabra, agarra la palabra, vive la palabra, cómete la palabra, guárdala en tu corazón, porque Dios te llama bienaventurado por tener hambre y sed de la justicia del Señor, que fluye en la predicación y en la enseñanza de los 5 ministerios. Mire, la palabra bienaventurados es la palabra Macarios en el griego, la palabra 3107 del diccionario griego. Y Macairos quiere decir bendito. O sea que cuando Dios te dice bienaventurado eres, te dice bendito eres, bendita eres. Y la Biblia dice: la bendición de Jehová es la que en verdad enriquece y no añade tristeza con ella. Así que si Dios te dice bendito, te va a hacer rico, no te va a hacer falta nada. Dios te va a suplir todas tus necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Macarios, bienaventurado, quiere decir feliz. Dios te dice: eres bienaventurado, yo he determinado que seas feliz, que seas feliz. Hombre de Dios y mujer de Dios, para ti no es el sufrimiento, ni el martirio, ni el cautiverio. Para ti es la felicidad, porque tienes a Cristo metido en tu corazón.
bendito, feliz, bienaventurado. Y falta todavía la palabra dichoso. Cuando Dios te dice bienaventurado, te dice eres un dichoso. La dicha te acompaña. Eres dichoso, eres bienaventurado, eres feliz, eres bendito. ¿Cómo se quita la maldición? Con la bendición. Entonces, si alguien echó maldición sobre tu vida, yo te digo apostólicamente y proféticamente esta noche, Dios te dice que no fuiste llamado para heredar maldición, sino para heredar bendición. Y de parte del Señor te digo, bendito eres, pueblo de Dios, bendito eres. Dale un aplauso al Señor. Dios no te salvó para ser infeliz y vivir triste y amargado, cabizbajo y meditabundo. Dios te llamó a este evangelio para que vivas feliz. Y te digo en el nombre del Señor, apostólicamente, proféticamente y pastoralmente, dice el Señor, que eres feliz, que serás próspero, que serás bendecido, que la felicidad de Dios te alcanzará y te acompañará todos los días de tu vida. Dice el Señor que Él no te llamó para ser un desdichado ni una desdichada, que todo te sale mal y todo te sale negativo y nada miras bueno delante de ti. Dice que no te llamó para eso, que el diablo te ha engañado, que te ha esclavizado, que te ha confundido, pero Él hoy aclara tus pensamientos, tu mente y tu corazón y te dice, para mí eres dichoso. Y me dice el Señor, diles apostólicamente y proféticamente y pastoralmente que yo digo, dichoso será mi pueblo, dichoso es mi pueblo, la dicha lo acompaña. La dicha es con ellos. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, yo me estoy gozando aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el diablo lo ataca a uno y lo quiere tumbar. El Señor lo saca en victoria. Anoche fuimos a predicar aquí al cantón, a la aldea Iztacapa. ¿Será Iztacapa todavía este terreno? ¿O se termina? ¿Dónde terminará la aldea Iztacapa? Los que son de aquí de San Antonio, ¿me pueden decir? ¿Dónde está la gasolinera Maranata? ¿Es Iztacapa? Pues ahí, antes de pasar la gasolinera Maranata, hay una callecita ahí que está adoquinada y uno entra a la aldea Iztacapa. Fuimos a la inauguración del templo de la misión cristiana Jehová Nisi, que me invitaron porque hace 5 o 6 años Dios me llevó ahí, me invitaron para una campaña cuando ellos estaban bajo de una galera chiquita y tenían bastantes ovejas, pero estaban en una incomodidad tremenda. Y el Señor me dio una palabra de profecía y profeticé que Dios les daría una gran porción de terreno grande y espacioso, y que en ese terreno levantarían un tabernáculo hermoso donde podrían meter muchas almas que llegarían a los pies del Señor Jesucristo, y que no tuvieran pena porque Él les iba a suplir todo lo que necesitaran para levantar ese tabernáculo hermoso, que sería testimonio aún dentro del casco de la ciudad de San Antonio, para que se dieran cuenta cómo Dios levanta al pobre y al humilde y lo sienta con los príncipes de su pueblo.
Eso fue hace 6 años que yo llevé esa palabra. Pero ahora me invitaron por medio de Alvarito Fernández, de que querían inaugurar el templo. No está terminado, ya está entechado, ya están hechas las paredes, las ventanas, el altar o púlpito, pero los acabados hacen falta todavía. Ya tienen luz eléctrica y es una hermosura. Es tan grande como esto y tal vez un poco más largo todavía para allá. Es imponente entrar allí. Y me dijeron los hermanos, lo mandamos a invitar para que nos venga a predicar, porque a usted fue el que el Señor usó con una palabra para nuestro pastor, para que levantáramos este tabernáculo que hoy se ha convertido en una realidad. Aquella palabra profética o de profecía o palabra de profeta que vino de parte de Dios, para que donde no había nada, ni terreno tenían, hoy tienen un terreno grande, plano, espacioso, y levantaron ese gran tabernáculo. Me quedé impactado de ver el hierro que usaron para las columnas. Un hierro aproximadamente de este grueso, de este grosor. Las varas grandísimas del mejor hierro. Con eso levantaron las columnas de alrededor, y todavía les sobraron quintales y quintales de hierro, de ese hierro enorme que les sirvió para las columnas. Cuando Dios da aún de sobra. Y entonces me dijeron, a usted le toca inaugurar este tabernáculo porque Dios a usted lo usó. Y pregunté por el pastor y me dijeron, tiene 2 años de haber partido a la presencia del Señor. Él era mucho más joven que yo. Estaba en lo mejor de su vida, pero le dio una trombosis y murió. Partió y se fue. Pero antes de partir, él le dijo a su esposa y a sus hijos, no vayan a parar la obra, sigan trabajando y lleven a cabo lo que Dios ha comenzado. Y él todavía vio los cimientos del pueblo, el levantamiento los cimientos del templo y el levantamiento, y les dejó dadas recomendaciones. El Señor se lo llevó a su bendita presencia. Era un gran hombre y a mí me tenía mucho aprecio y mucha estimación, igualmente yo. En una oportunidad me invitaron a predicar en el salón más grande de la feria de Mazatenango, en el campo de la feria, un salón que le caben 10,000 personas sentadas. Creo que se llama Jardín Mazateco, si no soy mal. Y ahí hicieron una convención de pastores del área del suroccidente de la misión evangélica Príncipe de Paz. Y me dieron el honor a mí de llevar el mensaje delante de miles de pastores. Y yo me sentía sumamente honrado y humillado ante Dios. Señor, yo no soy digno de estar aquí y predicarle a todo este pastorado tremendo, que era un ejército de pastores. Cuando entré, todos me dieron la bienvenida, pero un pastor de aquí, de San Antonio, que ya no está, ya murió, él sí no me recibió con palabras de bienvenida. Él me trató duramente, me insultó, me agravió, me dijo barbaridades, y yo me quedé frío de oírle la boca que tenía y de la manera como me trató. Pero los hermanos de la directiva de pastores me fueron a rescatar de él y me llevaron hacia adentro y me dijo, no le ponga atención, él es bien agresivo para hablar y hiere y lastima cuando habla.
Pero venga, nosotros le tenemos preparado un refrigerio. Y me invitaron a un cafecito con un pan muy rico y platicamos ahí, y así me fue pasando el impacto del maltrato que me dio ese pastor. Que yo lo perdoné y ya estaba pues con el Señor, pero yo nunca le había hecho a él nada, ni siquiera quitarle sus ovejas, no, pero me trató malísimamente mal. Y el que me fue a rescatar fue el hermano Rodolfo, el que Dios le habló para que levantara ese tabernáculo ahí en Iztacapa. Él me tomó del brazo y me dijo: véngase, no le haga caso. Nosotros vamos a respaldarlo a usted. Y gracias a Dios estuvo lindísimo, hermano. Los pastores fueron tocados, Dios los tocó, Dios quebrantó sus corazones, Dios les dio una palabra tremenda y me bendijeron y me honraron, y yo regresé súper bendecido como regresé anoche. Yo llegué ahí con debilidad todavía del malestar que tuve estos días que me enfermé, pero ya parado en el púlpito me cayó la bendición de Dios y pude predicar con mucha libertad. Estuvo glorioso el culto, glorioso. La alabanza estuvo hermosa y Dios se movió de una manera tan grande y tan especial. Así que Dios ha hecho cosas grandes. Yo no soy digno de que me digan: a usted Dios lo usó para que se levantara este tabernáculo. Y todavía faltan los acabados, que le pongan piso, y entonces será la verdadera inauguración. Anoche fue el primer culto que se llevó a cabo en ese lugar y estuvo hermoso. Pero Dios ha hecho obra y la seguirá haciendo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Así que, hermanos, levante su mano derecha y diga: bendito tu nombre, Señor. Y yo recibo la bendición que tú mandas sobre mi vida y mi familia. Soy bendito de Dios. Pero dígalo fuerte: soy bendito de Dios. Soy feliz, bienaventurado, dichoso, bendecido por mi Padre Celestial, por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. El Espíritu es el Espíritu Santo, y se une a la esposa y se hacen uno para decir: ven, Señor Jesús, no tardes más, queremos ver tu rostro. Ese debe ser el sentir nuestro. Y el que tenga sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida, gratuitamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Como le estoy hablando de la bienaventuranza, de tener hambre, de tener sed de justicia. Entonces dice: y el que tenga sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le voy a hablar un poquito de la luz, porque el Señor no solamente dijo: yo soy el agua de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que comiere de mí nunca más tendrá hambre, y el que bebiere de mí nunca más tendrá sed. Pero ahora también Él dice: yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará más en tinieblas, sino verá la luz de la vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces miremos pues en Hechos 9:1, Mateo 4:16.
el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. ¿Sabe cuándo fue eso? Cuando el Señor nació en un establo en Belén de Judá. Cuando después de nacido lo recostaron en un pesebre al Rey de la Gloria, porque no hubo posada para él en ningún lugar, ni hotel, ni pensión, ni casa que abriera sus puertas para que él naciera. Las únicas puertas que se le abrieron a José y a María fueron las puertas de un establo donde había olor a ganado, a orines de animales y a estiércol. Allí fue a nacer el Redentor del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esa es una figura para nosotros, que cuando Cristo vino y nos salvó, nuestro corazón y nuestra vida era un pesebre hediondo, a pecado, a maldición, porque no estaba la bendición de Dios. Pero a Él no le importó la inmundicia que había en nosotros. Nos tocó, lo aceptamos, nos perdonó, limpió nuestro pecado y nos dijo: nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Has nacido de nuevo del agua y del Espíritu de Dios, y dejó de ser nuestro corazón un establo lleno de malos olores y de inmundicia, y ahora ya no somos establo. Nuestro corazón es templo del Dios vivo, del Dios altísimo, que ha entrado a morar en nuestros corazones, y estamos agradecidos, sumamente agradecidos, que nos salvó. Ya no somos los mismos, somos nuevas criaturas. Démosle un aplauso al Rey. ¿Cómo estaba el pueblo en ese entonces? Dice que estaban en sombra de muerte, estaban en tinieblas y vieron gran luz. ¿Por qué? Porque nació el Redentor, el que dijo: yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará más en tinieblas. Por eso nosotros hoy odiamos las tinieblas, porque antes nos tuvieron cautivos en el reino de las tinieblas, pero el Señor nos rescató del reino de las tinieblas y le ordenó a Satanás que nos soltara, y nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a la luz, a su reino de luz admirable, y aquí nos tiene salvados, y cada día nos va limpiando y transformando de gloria en gloria y de poder en poder. Así que nosotros también vivíamos en región de sombra, de tinieblas y de muerte, pero ahí nos resplandeció la luz bendita del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos resplandeció la luz del mundo, que se llama Jesucristo, y nos rescató de las tinieblas. Y hoy estamos aquí cantándole, alabándole, adorándole, honrándole, escuchando su palabra y gozándonos en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y a su nombre? A saber cuántos de nosotros para estas fechas de Semana Mayor cargábamos ídolos y creíamos que estábamos agradando a Dios, y nos vestíamos de morado o de negro. De ahí nos sacó el Señor, porque nos mostró: yo ya no estoy muerto, ni muero cada año. Yo una vez morí, experimenté la muerte, vencí la muerte, vencí a Satanás, vencí los infiernos, vencí el lago de fuego y azufre, vencí las potestades, los principados, los gobernadores de las tinieblas, las huestes de maldad. Vencí al reino de las tinieblas, resucité al tercer día, me levanté a los cielos y estoy sentado a la diestra del Padre, y mi nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, y estoy para interceder por mi pueblo, que he salvado a precio de mi sangre. Y a su nombre.
Hechos 9:1, 2 al 5. Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, camino está con mayúscula, quiere decir al camino de Cristo, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén, para que los azotaran o para que los mataran. Y sucedió que mientras Saulo viajaba, al acercarse a Damasco, de repente, oiga, a ese hombre que era un lobo rapaz que asolaba las iglesias, que los cristianos le tenían miedo y terror porque mataba cristianos y consentía en la muerte de cristianos y de cristianas, e iba con esa consigna de agarrar presos a los discípulos del Señor. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Oiga, hermano, qué tremendo. Él iba sirviéndole al reino de las tinieblas, a la religión. Creía que de esa manera honraba a Dios, pero estaba ciego. Pero en el camino, en esa ceguera espiritual y en ese trabajo maligno que el diablo le había puesto, se le apareció la luz resplandeciente del cielo, el lucero de la mañana, el lucero resplandeciente de la mañana, que es Jesucristo, se le apareció en el camino. Fue tan fuerte la luz resplandeciente, mis amados hermanos, fue tan fuerte la luz resplandeciente que lo tumbó al suelo, cayó de la cabalgadura y quedó ciego de haber visto la gloria de la luz resplandeciente. Y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Se le apareció el Señor y lo salvó y lo rescató de las tinieblas y lo rescató de la religión farisaica y lo rescató de ser un mensajero del diablo y de matar cristianos, y lo perdonó y lo hizo nacer de nuevo. Se quedó ciego, pero después comisionó a un discípulo llamado Ananías y le dijo: Ananías, ve y vele imponer manos a un hombre que se llama Saulo, que está orando en la casa de un tal justo frente al mar. Él está orando. Entra en esa casa y le pones las manos encima y le dices: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino hacia donde venías, hacia Damasco, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante que le dio esa palabra a Ananías e impuso sus manos sobre él, el Espíritu Santo lo bautizó y lo llenó con su gloria, y cayeron como escamas de sus ojos y recobró la vista. Que Dios el que nosotros tenemos, hermano. Le podemos dar un aplauso a ese Dios maravilloso. Mire cómo cambia la vida del hombre cuando Dios le aparece en el camino. Cambia todo: amistades, lugares, pensamientos, caminos, nexos, proyectos, metas. Todo se viene abajo. Que nos marca un nuevo derrotero. Eso es nacer de nuevo. De opositores a mensajeros de su palabra, de enemigos de Cristo a amigos de Cristo, de criaturas que Dios hizo en el día de su creación a convertirnos en hijos e hijas de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Tenemos herencia. No somos pobres,
somos herederos de Dios. Así que hoy hemos sido invitados a esta mega mesa, a esta mega celebración. Esta es una celebración. Como lo era la Pascua, era una celebración magna, pero era en la dispensación de la ley. Hoy esta mesa y esta celebración de Santa Cena es una mega mesa y un mega banquete con una mega bendición que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. Si le creemos, si confiamos en Él, si esperamos en Él y atesoramos su palabra y creemos lo que nos ha dicho, esta Santa Cena nos va a ministrar tan profundamente que va a romper lo negativo. Lo que es maldición lo va a deshacer, lo que es tiniebla lo va a desaparecer, lo que Dios nos sembró en nosotros lo va a arrancar, va a desvanecer lo que tenga que desvanecer, pero nos va a ministrar con el pan y el vino, porque esta es una bendición mega que el diablo sabe de qué se trata, porque nos cambian la genética, nos renuevan la mente, nos cambian el corazón, nos llaman al arrepentimiento, nos limpian de todo pecado, nos acercan a Dios, porque el evangelio no se puede vivir de lejos, o se vive de cerca, o no se puede experimentar nada. Ha sido invitado esta noche a esta mega mesa, y felicitaciones a mis hermanas que con tanto amor han decorado y le han dado vida a esta mesa. El Señor se merece esto y más y mejor cada día. Al ver esos arreglos florales y ver lo que estamos viendo, decimos: Él es digno de suprema alabanza y de adoración, y a Él venimos para darle toda gloria, toda honra, todo honor, toda alabanza, toda adoración en esta noche y todo el resto de nuestra vida y por toda la eternidad. Dele palmas al que vive. Dele palmas al que vive. Inmolado en el Calvario. Qué lindo. Él mostró su amor por mí. Te vas a poner de pie. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Únase a nosotros para cantar. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, Él está aquí esta noche. fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, eres Dios.
despreciado y desechado, varón de dolor, el varón de dolor. ay, Él Cristo, sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. angustiado y afligido, Angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. Él está aquí. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Él está aquí esta noche. Sangre que me da la paz. Él está aquí. Venimos Sangre bendiciendo que me purifica. esta mesa bendita de Santa Cena Sangre que me en Iglesia de redime. Cristo Shofar Preciosa en San Antonio, Suchitepeque, de Jesús. Guatemala. Venimos bendiciendo. Sangre que Ojalá la llama raiza, quinará la barra cata jama maiza. Sangre que me purifica. Que Dios bendiga nuestra mesa, la mesa que Él pone delante de nosotros para renovarnos, para santificarnos, para redimirnos, para perdonarnos. Señor, derrama tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con esas notas de arpa, cuando se inspiraba David